A ver, alumnas, tengan muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días con todas. Vamos a iniciar la segunda sesión con ustedes. El tema es sobre la materia y sus propiedades. A ver. Yo preguntaría a ustedes, ¿por qué es tan importante la materia? ¿Por qué estudiamos la materia? ¿Para qué nos sirve la materia? Hay una serie de preguntas y yo quisiera sus respuestas a su criterio de ustedes, ¿no? Si me podrían responder por qué estudiamos la materia, qué ocurre con la materia, qué es la materia, para qué nos sirve, por qué estudiamos, cuál es su importancia. A ver, ¿algo me pueden decir? La materia es todo lo que nos rodea. Ya, muy bien. Se trata Morales. Se sobre puede estudiar porque forma parte de cualquier objeto, porque es parte de cualquier objeto. Claro. Muy bien, Campos. se trata todo lo relacionado a lo que rodea o acerca de la naturaleza. Todo lo relacionado, existente en la naturaleza, muy bien. Campos. Losa, profesor. Loza, ¿no? Loza, perdón. Loza. Es todo lo que existe. Es todo lo que existe, impresiona nuestros sentidos. La materia es todo ¿Es la aquello sustancia que que forma los cuerpos físicos? Ya, Pardo. la materia es todo aquello que Pinedo. Es todo lo que podemos ver y sentir. es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Ah, Moreno. La materia tiene energía. Que tiene masa también. Sí, tiene masa, energía. Profesor, la materia tiene más Peso, volumen. Se caracteriza por un conjunto. Valverde, ¿no? Valverde. Se estudia, Irón. se estudia Se porque es caracteriza. física, biológica y medicina también. Muy La bien. materia es todo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen. Bien, Pinedo. También presenta Se inercia, caracteriza por un porosidad conjunto. e impenetrabilidad. También, muy bien. La materia es todo lo que tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. Ya. León. ¿Qué más podemos decir? Que la materia presenta cuatro estados, el cual es el sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Muy bien, Bazán. La materia es la sustancia que forma todos los cuerpos físicos. Es todas las sustancias que conforman los objetos, ¿no? Junco. La materia es un componente principal de los cuerpos. Sí, Podría ser. Vargas. La materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Ujú. La materia se mantiene constante, ¿no? La misma cantidad desde que apareció existirá toda la vida, ¿no? Indefinida. No se La acaba. materia es todo lo que forma el mundo exterior, e incluso nosotros mismos. Por lo tanto, comprender la importancia de la materia es como Claro, nosotros somos materia también. ocupa un lugar en el espacio. También la Se materia caracteriza puede por un estar conjunto de compuesta por propiedades pequeñas físicas partículas o químicas. denominadas átomos. Sí, La Barrios. importancia de la materia es entender a nosotros mismos el origen de la naturaleza, profesor. Claro. Entonces, todas esas razones que ustedes están mencionando, existen razones para poder estudiar. Pero no me han dicho también ustedes que a partir de la materia se puede obtener todos nuestros artefactos, todas nuestras cosas. Podemos transformarlo a partir de lo existente en la naturaleza, los recursos,
y a partir de ahí lo transformamos, por decir, en objetos eléctricos, artefactos, y nosotros satisfacemos nuestras necesidades con todo lo que obtenemos del ambiente, ¿no? Como recursos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede dar la materia? Nos dará alimentación, todo es materia, nos dará vestimenta, podemos tener viviendas, la medicina, etcétera, etcétera. Todas las necesidades que tenemos nosotros podemos satisfacer con la materia, ¿no? Podemos elaborar de repente naves como los aviones espaciales, que podemos viajar a cualquier otro lugar del espacio. La materia viene a ser también todo lo existente en el universo, que forman las estrellas, las galaxias, los planetas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la materia también ustedes han dicho que tiene energía, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera energía? Si no existiera la energía, no habría cambios, no habría transformación, no habría movimiento, no habría trabajo, ¿no? Todo sería estático. La materia, perdón, la energía realiza los movimientos, ¿no? Cambios, trabajo. Muy bien, dicho eso, vamos a explicarle, a ver. Ahí. ¿Se observa la pantalla? Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí tenemos la materia, sus propiedades. La pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué es la materia? Es todo aquello que observamos, impresiona nuestros sentidos, tiene masa, volumen, ocupa un lugar en el espacio, tiene partículas, cuerpos, moléculas, átomos y partículas también subatómicas. Todo eso conforma la materia, ¿no? Hay una materia oscura y hay una materia visible, como le mencionan también, ¿no? Hay una materia visible que es en menor cantidad, dice, y la mayor cantidad sería la materia no visible. Todo el cosmos, todo el universo que ustedes observan, todo está conformado por materia, ¿no? Materia existente. Hemos dicho que la materia, su unidad mínima puede ser el átomo. Eso lo decían antes, ¿no? Que el átomo era la mínima porción de la materia, pero luego se sigue descubriendo en el interior del átomo. Existen electrones, protones, neutrones. ¿Qué más existe dentro del átomo? Aparte de lo que he mencionado. Protones, electrones. Neutrones, Neutrones. cationes, electrones, aniones. los quarks. Claro, los quarks. ¿Has escuchado hablar de los quarks? Y otras más. Hay alrededor de como 20, cerca de 20 estructuras, mini estructuras, ¿no? Muy pequeñitas que están dentro del átomo. Entonces, podemos decir que la materia es todo lo que ocupa un espacio, ¿no? Tiene masa, tiene forma, peso, volumen, se puede observar, medir, es decir, se refiere a todo material, ¿no? Material o sustancia o producto que está hecho, cada cosa, ¿no? Cada cosa existente. ¿El aire será materia? Sí. Sí es materia. ¿Por qué? Por su composición. Por la composición que contiene. ¿Qué contiene el aire? ¿Qué gases?
Oxígeno. Oxígeno. Sí, Oxígeno. Oxígeno. Carbono. ¿Qué más? Carbón. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Nitrógeno. Hidrógeno. Nitrógeno también. Vapores de agua. Gases como polvos, neón, criptón y otros gases también. Todo es una mezcla de gas, el aire, ¿no? Por lo tanto, el aire también es materia. Ahora, con respecto... Helio también, profesor. ¿Cómo? Helio. Ah, el helio también es un gas, sí. Ahora, la materia cambia de estados, ¿no? Pero ¿por qué cambia de estados? Podemos ver sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Porque se transforma. Dependiendo de la temperatura ambiente. Hay Por la un cambio. temperatura y la presión. Por la temperatura. Y la presión. Claro, hay un cambio, ¿no? Por el aumento o disminución de temperatura, ¿no es cierto? Pero ¿por qué ocurre? ¿Cómo es un sólido, cómo es un líquido y cómo es un gas? ¿Qué idea tienen ustedes? El sólido es como... El sólido es algo hielo. duro. El sólido es rígido. Rígido, mantiene su forma Tiene Mantiene forma y su volumen Tiene una constante. forma, definida. sí, definida. Ya. Puede ser regulares o irregulares también, ¿no? ¿Y qué es la diferencia del líquido? El líquido no tiene forma no tiene forma definida. No tiene forma ni volumen. Fija. Descompuesto. Y puede tomar forma del recipiente o algo que lo hace. Variable. Adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿no es cierto? Sí. Muy Sí. bien. ¿Y el gas? ¿Qué pasa con el gas? No tiene forma. No tiene tiene forma. Forma ni volumen definida. fijo. Ya. ¿Qué más? ¿Volumen? Tampoco tiene volumen. No tiene un Tampoco. volumen definido tampoco, ¿no? Adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? El gas tendría que estar en un ambiente Recipiente. cerrado, Ajá. Comprimido. ¿no? Sí. Se puede comprimir, ¿no es cierto? Los líquidos se puede comprimir. Se podrá comprimir el líquido. No se puede comprimir, ¿no? El gas sí, hasta cierto punto se puede comprimir. ¿Qué pasa si lo comprimimos bastante? Al gas. Explota. Podría explotar el recipiente. ¿Por qué? Por la Por la presión. presión. Por la presión. Por la presión interna, ¿no? Y el plasma, ¿cuál sería la diferencia entre el gaseoso y el plasma? Plasmático. ¿Posee carga eléctrica? ¿Cómo dices? ¿Posee carga eléctrica? El plasma viene a ser si al Ionización. ionización. Al plasma, si lo sometemos, Es un gas ionizado. sí, es un gas ionizado. Es decir, si al estado gaseoso lo sometemos a mayor presión, a mayor temperatura, se va a convertir en plasma, se va a convertir en iones. Ahora, si acá están en átomos, moléculas, se va a romper estas moléculas, se va a romper hasta los átomos van a quedar ionizados, y entonces de esa manera se convierte en plasma. Por ejemplo, el Sol, las estrellas, todas las estrellas tienen plasma, porque están a elevadísimas temperaturas, ese material, ¿no? De helio y hidrógeno.
Se pueden desintegrar también los átomos en protones, electrones. También habría acá. Pero sin embargo, acá en lo gaseoso no. Aquí puede haber agua, H2O, es decir, una molécula, ¿no? Las moléculas estarían separadas nada más. Acá se separan. En el gas, las moléculas, los átomos se separan, todo lo más que puedan. Como que si estuvieran tratando de escapar, chocan entre ellas y chocan contra la pared del recipiente que lo contiene, ¿no? Tratan de escapar todo lo más lejos que puedan, ¿no? Imagínense, si un balón de gas tuviera un hueco, un forado acá, entonces estos gases, estas moléculas, átomos tienden a escapar todo lo más rápido que puedan, ¿no? Pero sin embargo, acá en los líquidos hay un equilibrio, es decir, las moléculas se mantienen un poquito separadas, ligeramente separadas. Por eso viene a formarse el líquido, ¿no? Y en los sólidos, las moléculas, los átomos, están comprimidas, es decir, están muy apretadas entre ellas. Aquí están recontra apretadas, solamente están vibrando, ¿no? Vibran los átomos, las moléculas, y por eso se mantienen los sólidos. Aquí como que se separan un poquito, mitad, las fuerzas. Aquí hay fuerzas de atracción y fuerza de repulsión. Aquí las fuerzas de atracción y repulsión están equilibradas, mitad, ¿no? Pero aquí, ¿quién gana? La fuerza de repulsión. La atracción casi no hay mucho acá, ¿no? Y entonces por eso es que las moléculas, los átomos aquí se repelen y chocan entre ellas chocan y quieren escapar todo lo más que pueden, lo más rápido, ¿no? Acá están vibrando, moviéndose rápidamente, ¿no? Aquí más todavía, aún más todavía. Y hay otros también, hay otros estados de la materia también. Estos son los más importantes. Aquí están, ¿ve? Estado sólido, las moléculas están muy juntas, están muy apretadas, juntas. Existen ciertas interacciones fuertes, como que se atraen, ¿no? Se atraen entre ellas, ¿no? Poseen libertad. Casi no tienen movimiento, solamente vibran, ¿no? No tienen libertad de movimiento, dice, ¿no? O sea que están apretadas aquí los átomos, las moléculas. Y en el líquido, como que se van separando un poquito. Las moléculas se encuentran más separadas, ¿no? Que los sólidos, con interacciones moleculares más débiles, permitiendo a las moléculas moverse con mayor libertad. Entonces estos pueden fluir y derramarse, ¿no? ¿Qué significa fluir? El agua fluye, es un fluido, sí. ¿Por qué? Porque se desplaza, ¿no? Si ustedes echan agua a un canal y ese canal lo inclinan un poquito, los ríos, por ejemplo, las acequias están inclinadas y entonces corre el agua, ¿no? Por eso fluye, ¿no? El agua líquida se podrá llevar por tuberías, se puede llevar por tuberías, se puede transportar. A ver, chicas. Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Claro, se puede llevar por tuberías. El agua se podrá llevar por canales. También. También, ¿no? El agua líquida, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Y qué pasa con el gaseoso? No se puede. No se puede, profesor. No se puede, ¿no? Acá dice las moléculas están muy separadas unas de otras. No existiendo interacción entre ellas, pero pueden estar chocando entre ellas, ¿no? Estos tienen gran cantidad de energía, ¿no? Tratan de escapar todo lo más que pueden, ¿no? Chocan contra el recipiente, le he dicho, o contra ellas. Ahora, este se podrá llevar por tuberías, el gas. Sí. Sí, maestro. Sí, muy bien. Se podrá llevar por canales.
También, maestro. No. ¿Seguro? No, No. hay una fuga de escape, no existe. ¿Qué pasa si se lleva por canales? Se escapa. Se escapa. Ah, se escapa. Claro, todo se iría al espacio, ¿no? No quedaría nada en los canales. Ajá. Tiene que estar encerrado, ¿no? Por tuberías. Muy bien. Muy bien, chicas. Ahora, los estadios de la materia pueden cambiar de un estado a otro, ¿no? De sólido a líquido, ¿cómo se llama? El paso de sólido a líquido. Solidificación. Fusión. Sólido a líquido. Fusión. Fusión. Y al contrario, de líquido a sólido. Solidificación. Muy bien. De líquido a gas. Evaporación. 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 Y de gas a líquido. Condensación. De gaseoso a sólido. Sublimación. Sublimación. Bien. Un gas se puede solidificar, ¿no es cierto? Exacto. Ya. Y si el sólido pasa directo a gaseoso, Sublimación. gaseoso de sólido, sublimación. Ambos son sublimación. Sí, le llaman sublimación inversa o deposición. Inversa. O deposición. Claro, esto sería la inversa, ¿no? Gaseoso a Ajá, sólido. sí, profesor. De sólido, claro, de sólido a gaseoso sería sublimación, ¿no? Y de gaseoso a sólido sería sublimación inversa. Muy bien. Aquí dice, no cambian de forma y tampoco de volumen. Sí cambian de forma, pero no de volumen. Y aquí cambian de forma y también de volumen. Entonces debe estar por allá por... ¡Eso! Aquí está. Al lado de su casa de por hacer más acá. Dina, tu ID. A ver, seguimos. Entramos a las propiedades. La materia también tiene sus propiedades generales y también tiene propiedades específicas. ¿Y por qué le llamamos generales y por qué específicas? ¿Cuál es la diferencia? Porque en general son comunes en todos los cuerpos. ¿Y las específicas? Son propias de cada... Se diferencian. Tiene algunas. ¿En qué se diferencian? Claro. Aquí, todas estas propiedades generales se cumplen para todos los cuerpos de la materia, ¿no? Para todas las sustancias. Y acá en específicas, ¿se cumplirán para todas? No, Para profesor. No. Por eso no se cumple para todas, ¿no? Aquí para ciertas nomás, Para algunas. ciertas sustancias, ciertos cuerpos. Hay diferencias acá. Estos sí generales, por eso se cumple para todas, toda la materia, ¿no? Para todos los cuerpos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serán estos generales? La masa, peso, volumen, la inercia, la impenetrabilidad, la divisibilidad y otras más que pueden haber acá, ¿no? Estas se cumplirían para todos los cuerpos existentes en el universo. Y en específicas se cumplen para algunas. Es decir, cada cuerpo, cada sustancia por acá tendrán específicamente o particularmente, ¿no? Por ejemplo, el color, el olor, sabor. No todas van a tener el mismo sabor, ¿no? Todos los cuerpos no tienen el mismo sabor. Todos no tienen el mismo olor, ¿no? Todos no tienen la misma dureza. A eso se refiere.
Ahora, las específicas se dividen en físicas y químicas, propiedades físicas y propiedades químicas. En las químicas podemos hablar de la oxidación. Por ejemplo, los metales se oxidan. El hierro más el oxígeno se va a oxidar, ¿no? La combustión. La combustión es quemar, ¿no? Quemar un combustible. Por ejemplo, quemamos un pedazo de papel, ¿qué va a ocurrir? Se combustiona. ¿En qué se transforma el papel? Ceniza. Ceniza. Cenizas, en humo. Ese humo tendrá carbono, CO2. El papel se forma un color negro también. Eso viene a ser el carbón, ¿no? Las cenizas pueden tener algunas, bueno, pues algunos minerales de repente en la ceniza, ¿no? Entonces ya no es papel, ya. Aquí se transforma, si esta sustancia o este cuerpo es un papel, pero lo quemamos, se convierte en otras sustancias. Ya no es el mismo papel, ¿no? Ahora, en la oxidación, si yo un clavo lo mojo, lo dejo una semana al aire, al ambiente, ¿qué va a pasar? Se va a oxidar. Se oxida el clavo, ¿no? Ya, entonces ya no va a ser el mismo hierro, sino va a haber óxido de hierro. Se va a formar otro compuesto. Y la reactividad se refiere pues, a las sustancias químicas que reaccionan entre ellas. Una infinidad de reacciones químicas que se dan y se transforman en otras sustancias, ¿no? Cuando el cuerpo, la sustancia, se transforma en otras sustancias con otros componentes, se refiere a los fenómenos químicos. Y cuando las sustancias pueden haber cambios de repente de forma, de repente otras características, pero no va a cambiar su composición. Sigue siendo las mismas. Y por eso se le llamamos físicas. Se mantiene igual. A ver, dentro de las físicas podemos hablar de la densidad, la dureza, maleabilidad, elasticidad, y hay infinidad de otras, ¿no? Estas son las físicas. Y también hay otras, las organolépticas, que son el color, olor, sabor, la textura. Estas son las propiedades físicas que no cambia su composición de la materia, no cambia su composición del cuerpo o de la sustancia. Pero acá en las químicas, acuérdense que esto sí cambia, ¿no? Se transforma en otras sustancias. Ya no son las mismas. Y en las generales podemos hablar que son las mismas, ¿no? A ver. Profesor, Sí. ¿Un cuerpo puede sufrir dos cambios químicos al mismo tiempo? Puede ser. Si somete a dos veces a hacer reaccionar con otras sustancias quizás, siempre en cuando cambie su estructura, su composición, ya no sea la misma. Por ejemplo, yo le hablo, el agua es H2O, ¿no? Pero si el agua está en líquida, yo lo paso a sólido, sigue siendo agua. Exacto. ¿Habrá un cambio ahí de su composición? No, en la composición No, es la sigue misma. siendo agua, ¿no? Y si lo someto a calor, más calor, lo hago hervir, se forma vapor de agua. Pero el agua sigue siendo agua, no se ha desintegrado esa molécula. Okay. Entonces no ha habido cambio de su composición. Pero ¿qué pasaría si yo lo desintegrara esa agua? Ya no sería agua. Ya sería un gas, por decir, oxígeno,
lo separo y por el otro lado también separaremos el hidrógeno. Entonces ya sería otro gas. Y ya es otro compuesto, ya son otras sustancias. Ya no es agua, ¿no? Y entonces es un proceso químico. Y cuando es un proceso físico, mantiene su composición, su estructura, el agua, ¿no? O la sustancia. Eso quiero para que entiendan cuándo es físico y cuándo es químico. Ya, las propiedades generales hemos hablado de la masa, volumen, impenetrabilidad, inercia, tracción, porosidad, visibilidad, peso. Todos estos son generales. A ver, ¿qué significa volumen? Volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa en un cuerpo. Es la cantidad de espacio, muy bien. La masa viene de la cantidad de materia, la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿no? Y ¿a qué llamamos impenetrabilidad? Dice, el lugar ocupado por una sustancia o por un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo a la misma vez en el mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Le entienden esto? Sí, profesor. A ver, Sí, profesor. ya, si ustedes tienen un borrador, lo dejan en su carpeta, y ustedes pueden colocar otro borrador del mismo tamaño en el espacio que está ocupando ese borrador anterior. No, no se puede. No. También es la Es imposible. Al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. ¿No es cierto? No. Entonces a eso se le llama impenetrabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué es inercia? Inercia dice, si no existen fuerzas exteriores, un cuerpo se mantiene a la misma velocidad. A ver, supongamos que un cuerpo está en reposo. Ese cuerpo permanecerá en reposo indefinidamente. Yo pongo una roca, puedo poner una pelota sobre una mesa, queda estática ahí. ¿Podrá estar estática toda la vida? No. No. ¿Y cuándo se movería? Cuando hay otras fuerzas alrededor del Claro. objeto. Podría haber una fuerza que lo desplace, ¿no es cierto? Y ahora, ¿y si ese? Sí, o otro cuerpo. Claro, si ese cuerpo ya está aplicado una fuerza, comienza a desplazarse, y ese desplazamiento será indefinidamente al infinito. No. No. No, ¿por qué? Porque va a haber Habrá una otras fuerzas contrarias que lo detengan, ¿no es cierto? Sí, Ajá. sí. Claro. Ya, pero para que entiendan inercia, entonces podemos decir que la permanencia de un cuerpo puede estar en reposo indefinido o puede estar en movimiento indefinido, siempre en cuando que haya fuerzas que lo modifiquen. A ver, ¿por qué el Sol, por qué la Tierra está en movimiento toda la vida? Es decir, en traslación, debido a la inercia. A ver, si la Tierra, ¿por qué gira alrededor del Sol? La pregunta es, ¿por qué gira alrededor del Sol? ¿Y por qué no se va al infinito en línea recta? Porque hay fuerza de atracción. Claro, hay una fuerza de atracción. ¿Quién ejerce esa fuerza de atracción? El Sol, ¿no es cierto? Que es un Sí. cuerpo más grande. Ya, ¿qué pasa si anulamos esa fuerza
esa fuerza de atracción, lo ponemos en cero. ¿Qué pasaría con la Tierra? La Tierra pierde el camino. Pero se iría al infinito, ¿no es cierto? Sí. Sí, claro. Por eso dicen pues, que el cuerpo, si está en movimiento, se va al infinito. Y si está en reposo, permanece en reposo. Eso va a depender de las fuerzas que lo modifiquen, ¿no? Hay fuerzas que lo retienen también, pues. Puede ser de rozamientos, fuerza del aire, otras fuerzas que pueden haber. Por eso se detienen los cuerpos, ¿no? Ahora, si un cuerpo está en reposo, podemos aplicar una fuerza, entonces lo desplaza y lo pone en movimiento, ¿no? Eso más o menos se entiende por la inercia. Atracción, ya saben ustedes que un cuerpo puede atraer a otro cuerpo más pequeño. Divisibilidad, los cuerpos pueden dividirse en trozos cada vez más pequeños, ¿no? Como partículas, moléculas y átomos. Porosidad, toda la materia, los cuerpos no son completamente compactos, por más que uno piense, ¿no? Una roca o ¿cómo podemos decir? Un mármol. Aparentemente parece que no tuviera poros, ¿no? Pero si nosotros lo sometemos a observar con microscopios electrónicos, podemos ver unos espacios internos, pero bien pequeñísimos, ¿no? Por eso dice, hay porosidad. La temperatura es la energía interna que tiene todo cuerpo, ¿no? Y por eso lo mantienen en en un estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Peso, ya hemos dicho. ¿Y qué es el peso? Peso será igual que masa. Esto analícenlo bien, ¿ya? ¿Qué es el peso y qué es la masa? ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? Esto lo analizan bien, ¿ya? Para ustedes, ¿qué es el peso? Es la fuerza. ¿Fuerza de atracción? Sí, es la fuerza gravitatoria de atracción, ¿no? Que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Ajá. Sí. Y la masa es la cantidad de materia. Una porción de materia. O la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo, ¿no? Ajá. Y la masa varía. Si yo lo traslado de un lugar, puedo medir una masa que tenga 1 kilo, lo llevo a otro sitio, seguirá siendo... La masa es invariable. Invariable, ¿no es cierto? Y el peso... El peso sí es variable. El peso sí es variable, porque va a depender de la fuerza gravitatoria, ¿no? Si yo peso una persona que pese exactamente 70 kilos acá en la Tierra, 70 kilos, porque acá la gravedad es 9.8, creo, ¿no? De la fuerza de gravedad, ¿no? Y si a esa persona con esa misma masa que pesa 70 kilos, lo llevamos a la Luna, pero la Luna tiene una fuerza de gravedad, creo que 6 menos que la de la Tierra. Entonces, pesará igual en la Luna y pesará igual en la Tierra. Esa persona. No, en la Luna No. No. ¿Dónde va a pesar menos? En la Luna. En la Luna. Claro, esa es la diferencia, ¿no? El peso varía de acuerdo al lugar y la masa se mantiene en todas partes. Igual, esa es la cantidad de materia, ¿no? No va a variar. Ya, todo esto son generales. A las específicas podemos hablar el punto de ebullición, fusión, la dureza,
Hay cuerpos más duros, menos duros, más blandos. La solubilidad cuando se disuelven en un líquido, alguna sustancia, otras se disuelven más rápido, otras menos, más lenta, etcétera, ¿no? La densidad es la masa sobre volumen, ¿no? Densidad, hay líquidos más densos, menos densos. El brillo también, los metales pueden haber algunos que son opacos, menos brillosos, ligeramente brillosos, y otros muy brillosos, ¿no? Por eso son específicas, ¿no? Elasticidad también. Habrá algunas sustancias que son muy elásticas, de repente otras menos. La viscosidad también es el fluido, resistencia de un fluido a la deformación, dice, ¿no? Por ejemplo, en los líquidos. Hay líquidos muy viscosos, hay otros líquidos poco viscosos y otros no viscosos, ¿no? Por ejemplo, comparamos el agua, el aceite, el alcohol, la miel. Si nosotros lo derramamos por una superficie de una mesa, ¿cuál corre más rápido? ¿Y cuál demoraría de los que hemos mencionado? La miel demora. La miel demora, ¿no? Iría más lenta de repente el desplazamiento, ¿no? Sobre la mesa. ¿Y cuál sería más rápido? Hablamos El agua. El agua. el agua o el alcohol de repente, ¿no? El agua y el alcohol. De repente el alcohol es más rápido que el agua, ¿no? Entonces eso depende de su grado de viscosidad. O sea, todo esto son propiedades específicas también. Eso es lo mismo. Hay otras, ductibilidad, maleabilidad. Ductibilidad, la facilidad de realizar láminas. Lámina, esto sería hilos a partir de la materia, ¿no? Por ejemplo, de ductibilidad podemos hacer, láminas, ¿no? De bronce, de plomo. Maleabilidad podemos hacer, fabricar lámina, también dice acá, ¿no? Ductibilidad sería hilos acá. Y maleabilidad podría ser láminas. Hilos de oro se puede hacer, ¿no? Hilos de repente de plomo, zinc también, ¿no? La acidez, el grado de acidez, hay sustancias muy ácidas, de repente menos ácidas, o también puede haber alcalinas, ¿no? Lo contrario a la acidez. Calor latente, calor de evaporación, tenacidad, el color también. El color también es una propiedad específica, ¿no? Todos los cuerpos no tienen el mismo color, ¿no? Por eso cada cosa, cada cuerpo, cada sustancia o un elemento por ahí tendrá su color propio, ¿no? También hemos dicho color, olor, sabor, peso específico. Todo esto son propiedades específicas. ¿Qué es una propiedad física? Hemos dicho, antes le expliqué, ¿no? La que perturba su composición. Mantiene su composición química, dice, ¿no? Acá dice, caracteriza la materia que no está asociada con un cambio, es decir, no cambia su No cambia su composición física, pero sí la física. Digo, no cambia su composición química, pero sí la física. Claro. Le daba el ejemplo de la maleabilidad, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo la misma sustancia, pero podemos convertirla en hilo, ¿no? Pero sigue siendo la misma sustancia, con los mismos componentes, ¿no? La fusión, la ebullición, la conductividad eléctrica, todo eso, ¿no? La dureza también, ¿no? El color, la densidad.
Es decir, todo esto puede haber cambios, pero no en la composición química del cuerpo o de la sustancia, ¿no? No se da. Pero, ¿qué pasa con la química, propiedad química? Cambia su estructura interna o química. Claro, cambia su composición química, muy bien, claro. Es decir, si yo tengo una sustancia, lo puedo someter a una combustión, como el caso del papel, la leña que dijimos, el carbón, ¿no? Y ya no va a ser el mismo carbón, perdón, ¿no? Ya no va a ser la misma sustancia, el mismo cuerpo, ¿no? Va a cambiar. Esto se produce en todas las reacciones químicas también, ¿no? Cuando se puede hacer reaccionar una sustancia con otras sustancias, se combinan y pueden formar otras sustancias. Ya no vendría a ser la misma sustancia original, sino a partir de ella se formarán otros compuestos diferentes ya. Y por lo tanto es una propiedad química. Propiedades físicas, ya hablamos, dureza, ductibilidad, punto de fusión. ¿Esto qué será? ¿Una propiedad física o química? Aquí hay oxidación. Química. Aquí hay química, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hay un sodio. El sodio es un metal. ¿Podremos comer esto de acá? ¿Consumir el sodio, un metal? No. No, profesor. No. Tenemos un oro, que es un gas. Este es un gas, cloro, tóxico, fuerte. ¿Podremos consumir, oler? Tampoco, ¿no? No podemos, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo hacemos reaccionar, el cloro con el sodio? Lo hacemos reaccionar y entonces se forma otro compuesto que viene a ser el cloruro de sodio. ¿Y esto qué es? La sal común que nosotros consumimos a diario, ¿no? Echamos para los alimentos. Y entonces, imagínense, si estos compuestos eran diferentes y ahora a partir de esto se ha formado otro compuesto, otra sustancia, ¿ya? Y ya no es nociva, pueden incluso comer, ¿no? La sal. Entonces, ¿qué ha habido acá? Una propiedad química, una reacción química, ¿no? Aquí en la combustión podemos quemar de repente gasolina y esa gasolina ya no va a ser gasolina después que quemamos. Va a ser otro compuesto como CO2, de repente puede tener vapores de agua, incluso a la gasolina a veces le echan plomo también. Y otras sustancias, ya no va a ser la misma gasolina, ¿no? Y acá el clavo, ¿qué va a pasar con el hierro? Eso que está blanquito o un plomito acá, es hierro, ¿no? Pero si lo colocamos en la humedad, en el aire, con el aire va a penetrar el oxígeno y se va a formar el óxido de hierro, ¿no? Entonces ya es otra sustancia también acá. Entonces esta es una propiedad química también, ¿no? Ahora, la materia, ¿cómo se divide la materia? En sustancias puras y en mezclas. Y las mezclas, la sustancia pura puede ser un elemento. Un elemento químico, ¿saben cuál es? Bueno, el sodio. Magnesio. Magnesio, oro, cromo, plata, un elemento, ¿no? ¿Y un compuesto cómo sería? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, así haría el carbono con oxígeno, ¿no? Aquí habrían dos elementos de repente diferentes, ¿no? Por eso le llaman compuesto ya. Y en las mezclas, podemos hablar de mezclas Homogénea, heterogénea. Homogénea y heterogénea. ¿Por qué será homogénea? Porque hacen una sola mezcla.
Sí, es una mezcla. No se nota la diferencia. Son No se iguales. nota Son la iguales, mezcla. profesor. Porque son iguales. Se mezclan en iguales. cantidades iguales. Ya, a ver. Cuando Puede hablamos de ser. mezcla, unimos dos o más sustancias. ¿Esas sustancias formarán otros compuestos o serán las mismas? Pueden formar otros Pueden compuestos. formar Otros compuestos. ¿Cambiará su composición química? No, No. No, se mantienen igual cuando hablamos de mezclas, ¿no? Homogéneas, por ejemplo, aquí, homogéneas parece que fuera una sola fase. Cuando unimos dos sustancias, por decir azúcar con agua, y lo movemos, parece que no tuviera azúcar, ¿no? Parece que fuera agua nomás, pero contiene azúcar, pero a simple vista no lo podemos distinguir el azúcar y el agua. No En se puede homogénea, separar. pero sí se puede separar. Sí. Ahora, en heterogénea, ¿cuál sería la diferencia de homogénea y heterogénea? Heterogénea Que hay lo dos podemos unir, Pero no se juntan. no se junta como la de acá, acá aparentemente se juntan, pero acá sí se pueden observar como si estuvieran separadas. El agua y el Podemos aceite. unir Como el agua y el aceite. aceite con agua. Y acá se puede observar ambas separadas, ¿no? Y aquí aparentemente parece que fuera una sola sustancia. No podemos diferenciar. Aquí sí lo diferenciamos rápidamente, a simple vista. Ahí está la diferencia. A ver, hablamos de sustancias puras, los elementos. Un elemento lo más simple que ustedes han mencionado. Puede ser hidrógeno, puede ser oxígeno acá, separados. Puede ser oro, plata, cobre, potasio, lo que sea. Y un compuesto ya está unido, como ustedes dijeron, el CO2. Aquí hay hidrógeno, oxígeno, el agua, ¿no? Carbonato de calcio. Todo esto serán un compuesto, ¿no? Ya tiene moléculas diferentes, están unidas acá. O átomos, perdón. Átomos diferentes, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Sin embargo, acá sería uno solo, uno de estos, ¿no? Aquí puede haber oxígeno, aquí puede haber hidrógeno, pero separados nada más. Es un elemento y esto es un compuesto. Hablamos de mezclas, la unión de dos o más sustancias en proporciones variables, pero cada uno conserva sus propiedades originales. O sea que no varía su composición química acá, en mezclas, ¿eh? Cuando vamos a hablar de combinación, ahí sí habría un cambio de sus propiedades originales. Habría un cambio de su composición química también. Pero aquí estamos solo en mezclas. En mezcla hemos dicho homogéneas, heterogéneas. A ver. Hablamos de mezcla, cantidad distinta de sustancias que pueden variar, ¿no? Ejemplo, una ensalada, ¿no? Y en compuesto también hablamos, ¿no? La unión de dos elementos. Puede ser H2O. La sal, el cloruro de sodio, está formado por cloro y sodio, ¿no? El azúcar, la sal, el agua, todo esto serían compuestos. La mezcla, si hablamos del aire, el aire tiene una serie también de sustancias. ¿El aire de qué está conformado? Nitrógeno, pero nitrógeno molecular. Contiene oxígeno molecular también, ¿no? ¿Qué más? El petróleo. Esto viene a ser una mezcla, ¿no? Y esto viene a ser compuestos. El agua, la sal, el azúcar. ¿El azúcar qué contendrá? ¿Qué elementos? ¿Saben? Carbono, hidrógeno, Carbono, y oxígeno. Oxígeno. Carbono, oxígeno, hidrógeno también tiene, ¿no? Sí. Esos tres tienen, ¿no?
La sal que contiene cloro, Cloro y sodio. sodio, el agua, Hidrógeno y H2O, azúcar. ¿no? Yodo también. El yodo también puede ser, pero el yodo sería un elemento simple. Elemento Magnesio, potasio. un elemento, ¿no? Simple. Ahora, hay yodo que puede estar formando una molécula. Como el oxígeno también forma una molécula. Puede ser un elemento y también puede formar una molécula. Pero sería una sustancia simple. El compuesto es cuando... Simple porque tiene los mismos elementos, ¿no? Simple. Pero aquí, hablando de compuesto, ya tienen diferentes elementos. Diferente elemento químico, ¿no? Como el agua tiene hidrógeno, ¿qué más tiene? Oxígeno, ¿no? La sal tiene cloro y también tiene sodio. El azúcar tendrá carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Por lo tanto es compuesto. Acá, ¿qué observan? Esta es homogénea, heterogénea. Heterogénea. Esta. Heterogénea porque a simple vista se puede ver que está el aceite y está el agua, ¿no? Separado algo, ¿no? Pero si la agitamos, un momento da aparentemente como que quisieran unirse, ¿no? Pero luego se separan, ¿no? Y la homogénea sería esta. Aquí podemos tener leche de repente. Leche o agua con sal o agua con azúcar, pero bien agitada. Y esto parece que fuera una sola fase. Aquí se ven dos fases, ¿no? Y por eso le llamamos homogénea acá, a simple vista. Lo vemos que es una mezcla, pero de azúcar disuelta en agua, ¿no? Y parece que fuera una sola sustancia, aparentemente, ¿no? Por eso es homogénea. Las heterogéneas, por ejemplo, una pizza, la madera, caldo de verduras, limonada, presenta varias fases, dice, ¿no? Heterogénea. O sea que se puede ver a simple vista los componentes. Acá, por ejemplo, aquí no se ve una sola fase, aquí se ve diferentes, ¿no? Elementos acá, o sustancias. Por eso es heterogénea, ¿no? ¿Qué ven acá, en la sopa? Las verduras. Las verduras. ¿Qué más? Ven el tomate, ven la papa, se ve el agua. El agua debe tener sal también. Y de repente le echan limón, etcétera, ¿no? Se ve una serie de fases, ¿no? Esta es una mezcla heterogénea, ¿no? A ver, y si a usted si usted le presentaran leche, un vaso con leche. Es una mezcla. Homogénea. Es una mezcla, ¿no? Pero esa mezcla, ahí está. ¿Qué habría en la? Hay lactosa, habría agua, porque la leche tiene lactosa. Habría agua. ¿Qué más? Puede que haya azúcar también. Puede tener azúcar también. Grasa. Grasa también. Pero parece que fuera una sola fase, ¿no? Cuando lo vemos a simple vista, ¿no? Por eso le llamaremos a la leche, sería un ejemplo de homogénea, heterogénea. Heterogénea. Homogénea. Cuando se ve así, separado a simple vista, es heterogéneas, ¿no?
Me faltó acá el ejemplo de la homogénea. Pero ya se hacen la idea ustedes. Ahora, hay soluciones también son mezclas, ¿no? Mezclas de líquidos. Hay un solvente y hay un soluto. ¿Cuál es el solvente y cuál es el soluto? El soluto se disuelve en el solvente, ¿no? El solvente puede ser agua, y el soluto, ¿qué puede ser? Sal. Una sal o el azúcar. Sal, azúcar. Sí, claro. O de repente harina. Pastilla efervescente. Claro, harina también puede ser, ¿no? Lo podemos disolver en agua, ¿no? Y unidos estos dos forman una solución. Los solventes pueden ser otros líquidos también, ¿no? Puede ser cetona, puede ser alcohol. ¿Qué más puede ser? Agua ras, puede ser aceite, ¿no? Hay sustancias que se disuelven y hay sustancias que no se disuelven también, ¿no? ¿Y a eso cómo lo llamamos? Cuando no se disuelve, miscible, invisible. Hay sustancias que no se disuelven también, ¿no? Ya checa. A ver, aquí tenemos el foro 2 para debate. Vayan estudiando estados de la materia, en qué consiste el estado de la materia, el paso, la inercia, masa. Estos son propiedades generales de la materia. Hagan ejemplos. ¿Cuáles son los materiales naturales y cuáles son los materiales creados por el hombre? ¿Cómo están conformados los cuerpos? Partículas, moléculas, átomos. Ejemplos de estos. Vayan viendo para en una sesión hacemos debate. Y ustedes explican ahí. Todo lo más rápido que puedan con ejemplos. ¿Ya? Pero también tienen el foro 1, ¿no? La vez pasada la han visto, el foro 1, ¿no? ¿Están estudiando? Sí, profesor. Sí, vayan leyendo sobre esto. Sí, entonces, profesor. yo luego lo voy a indicar a su delegada para formar grupos. Creo que ya tienen sus grupos también, ¿no? De 9, algo así visto, ¿no? Estaban diciendo que nos iban a dividir, entonces no sabemos quién. Ese es el problema, ¿no? O esperamos un poquito. Esperamos, profesor, más bien porque no nos vayamos a unir y Sí, después nos vayan a esperamos porque estamos esperando con Ya, de otros acuerdo. trabajos también. Pero vayan leyendo. Todo esto consiste en que ustedes conozcan bastante, hagan ejemplos. De aquí va a salir para las, como le digo, las evaluaciones, ¿no? La evaluación es permanente, ¿no? Permanente. Su participación de usted, todo eso va evaluando. Y en el debate también van a participar todos. Se hacen preguntas y respuestas. Para eso tienen que estar ustedes capacitadas. Para responder rápidamente, con ejemplos, todo, ¿no? De eso se trata los foros, debates. Ya, mientras, ojalá que esta semana ya los separen, pues, para trabajar bien con un pequeño grupo, ¿no? Un pequeño grupo. Ustedes son como 60, tendrían que trabajar. Un grupo de 10 es bastante, pero si lo dividen en 2 ya serían 5 miembros por grupo. Ahí sí más rápido se puede trabajar, ¿no? Con menos alumnos, ¿no? Ese es el problema. Y si no lo separan, ya tendremos que seguir nomás con grupos de 10 por lo menos, ¿no? 9, 10 aproximadamente ustedes, ¿no? Eso es lo que he visto ustedes, sus grupos, ¿no? Pero vayan preparando, chicos. El foro 1, el foro 2, ya tienen para avanzar. Analícenlo bien, hagan ejemplos. Y también por grupos me van a presentar como un trabajito, ¿no? Un trabajito sobre esto. Pueden ir avanzando también, después lo acumulan
el día que ya formalizamos bien, ya me presentan y a la parte también explican, ¿no? En el debate. En eso estamos, chicos, entonces no se descuiden. ¿De acuerdo? Ya. Sí, profesor, está bien. Y ahora, para complementar la clase, vamos a pasar un videíto. Analícenlo también. Este videíto siempre analícenlo, que nos ayudará más. Y específicas. Las generales son aquellas que son comunes a todos los cuerpos o entes físicos, como por ejemplo, masa, volumen, porosidad, impenetrabilidad, inercia, divisibilidad, etc. Mientras las propiedades específicas de la materia están constituidas por el conjunto de características que permiten establecer diferencias entre las sustancias, así como su identificación. Las propiedades específicas se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas, es decir, son estas las que permiten la caracterización de un compuesto para resaltar su identidad respecto a otro. Gracias a estas propiedades puede además establecerse ciertos patrones de reactividad en los distintos bloques de la tabla periódica, cómo interaccionan entre sí, con su entorno, el calor o con las radiaciones de distintas longitudes de onda. La materia, debido a su existencia, tiene un conjunto de propiedades. Por ejemplo, posee una masa y ocupa un lugar espacial. Etimológicamente, la materia tiene, por definición, la sustancia de la que están hechas las cosas, y en el caso que compete la química, se refiere a sus átomos o moléculas. Propiedades físicas de la materia. Las propiedades físicas de las piedras no implican cambio alguno en su composición, pues las consideran como un todo, mientras que las propiedades químicas especifican más de qué están hechas y las reacciones que puedan sufrir. Es el conjunto de propiedades de la materia que pueden ser medidas o evidenciadas sin que se produzca un cambio o alteración de su composición interna, a nivel molecular o atómico. Las propiedades físicas se clasifican en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Extensivas. Como lo indica su nombre, son las propiedades físicas que dependen de la extensión y cantidad de materia que se esté considerando. Entre las propiedades extensivas están las siguientes: masa, volumen, peso, presión, inercia, energía cinética, energía potencial, longitud, etc. Masa. Es la cantidad de materia de un cuerpo que no depende de la posición del cuerpo sobre la superficie terrestre. Las regiones con más masa del universo son los agujeros negros. Volumen. Es la extensión del espacio ocupado por un cuerpo. Peso. Es la fuerza ejercida sobre una masa debido a la existencia de la aceleración de la gravedad. El peso de un cuerpo será mayor sobre la superficie de la Tierra que en el interior de un avión en pleno vuelo, mientras que la masa no varía con su ubicación espacial. Presión. Es la fuerza ejercida por un gas o un líquido por unidad de superficie del recipiente que lo contiene. Inercia. En ausencia de una fuerza externa, un cuerpo tiende a mantenerse en reposo o a moverse a velocidad constante, es decir, con ausencia de aceleración. Energía cinética. Es la cantidad de energía de un cuerpo debido a la velocidad de su desplazamiento. Es una propiedad extensiva porque depende de la masa del cuerpo. Energía potencial. Es la energía de un cuerpo debido a su posición espacial. Por ejemplo, la altura a la que se encuentra. Longitud. Es la extensión de un cuerpo en una sola dimensión del espacio. Intensivas. Es el conjunto de propiedades que no dependen de la cantidad de materia que se esté considerando. Por lo tanto, se puede hablar que son propiedades inherentes a la materia y sirven para identificar a las sustancias y caracterizarlas. Entre las propiedades intrínsecas están las siguientes: apariencia física, color, olor, sabor, punto de fusión, punto de ebullición, sublimación, solubilidad, dureza, viscosidad, tensión superficial,
conductividad eléctrica, conductividad térmica, maleabilidad, ductilidad, descomposición, toxicidad, etc. Apariencia física. Comprende el estado físico de la materia, señalándose si es un sólido, un líquido o un gas, el tipo de brillo de la sustancia, si es metálico, opaco, etc. La consistencia de la sustancia, informándose si se presenta en forma compacta, polvorienta, grumosa o quebradiza. Color. En realidad forma parte de la apariencia física, pero es conveniente conocer el color de la llama que produce la sustancia cuando es quemada. Ensayo a la llama. Olor. Señala el olor característico de la sustancia, que si bien es función de su composición química, se manifiesta físicamente sin cambiar su composición. Se identifica qué tipo de olor presenta la sustancia, si es acre, dulce, frutal, resinoso, floral, entre otros olores. Sabor. Identifica el tipo de sabor de la sustancia, si es amargo, dulce o salado. Dulce o salado son los principales sabores, pudiéndose agregar además si la sustancia es picante, astringente o grasosa. Punto de fusión. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido a una determinada presión. Punto de ebullición. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso a una determinada presión. Sublimación. Algunas sustancias pueden pasar directamente del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el estado líquido. El fenómeno se presenta a temperatura y presión debajo del punto triple de la sustancia. Solubilidad. Indica la masa de una sustancia que puede disolverse en un volumen o masa de un solvente determinado, apolar o polar. Este puede ser el agua, solvente inorgánico y polar, etanol, solvente orgánico y también polar, o benceno, solvente orgánico y apolar. Dureza. Esta propiedad se expresa comúnmente en la escala de Mohs, la cual se construyó basada en la capacidad de una sustancia de rayar o ser rayada por otra. La escala va del 1 al 10, correspondiendo la dureza 10 al diamante y la dureza 1 al talco. Viscosidad. Esta propiedad está relacionada con la resistencia que presenta una sustancia en estado líquido a fluir. También es una expresión del roce que encuentra una lámina del líquido a desplazarse con respecto a una adyacente. Tensión superficial. Es consecuencia de la fuerza de atracción, no compensada, ejercida por las moléculas de una sustancia en el seno del líquido sobre las moléculas de la sustancia que se encuentran en la superficie del líquido. Conductividad eléctrica. Es una medida de la facilidad con la que la electricidad fluye a través de una sustancia, siendo inversa a la resistencia eléctrica de la misma. Usualmente se señala si la sustancia es buena o mala conductora de la electricidad. Conductividad térmica. El coeficiente de conductividad térmica es característico para cada sustancia y mide su capacidad para conducir el calor. Ductilidad. Expresa la facilidad de una sustancia de ser estirada para formar hilos o alambres. Maleabilidad. La facilidad de una sustancia para disponerse en láminas que, inclusive, pueden formar rollos antes de que se quiebre. Valor del coeficiente de partición octanol. Agua. Es la reacción entre la concentración de una sustancia en el octanol, sustancia no polar, y en el agua, sustancia polar. Haciendo uso de este valor, se conoce si la sustancia es polar o no polar. El valor del coeficiente de partición octanol-agua se suele expresar en log P o log K. Actividad óptica. Es la capacidad de una sustancia para rotar el plano de la luz polarizada que incide sobre ella. Las sustancias que desvían la luz polarizada hacia la derecha se denominan dextrógiras y las que lo desvían a la izquierda levógiras. Índice de refracción.
Es una medida del cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un medio, generalmente aire, a otro medio formado por la sustancia en forma líquida o sólido cristalino. Presión de vapor. Las sustancias, incluyendo los sólidos, a una determinada temperatura son capaces de emitir vapores que ejercen una presión. Esta presión es baja, pero medible, y sirve para la caracterización de una sustancia. Propiedades químicas. La constituyen las propiedades que se manifiestan al alterar la estructura molecular o atómica de una sustancia cuando interacciona con otra o cambia de medio. Las propiedades químicas son determinadas mediante ensayos de la reactividad de las sustancias. Las propiedades químicas pueden ser usadas para el establecimiento de clasificaciones de las sustancias y o elementos o para su identificación. Se dice que una propiedad química es una propiedad de la materia que permite un cambio de composición. Entre las propiedades químicas se tienen las siguientes: pH, combustión, energía de ionización, estado de oxidación, reactividad química, inflamabilidad, corrosión, toxicidad y estabilidad química. pH es una forma de expresar la concentración de hidrógeno. La escala de pH está comprendida entre 0 y 14. Un ácido fuerte tiene un pH que se aproxima a 0, mientras que una base fuerte tiene un pH que se aproxima a 14. Combustión es el proceso mediante el cual una sustancia arde en presencia de oxígeno liberando calor y dióxido de carbono. La sustancia que arde se transforma en su óxido correspondiente. Energía de ionización. Es la energía necesaria para que se produzca la liberación de un electrón en un átomo en fase gaseosa. La energía necesaria para la salida del primer electrón es menor que la requerida para la liberación de los restantes electrones. Estados de oxidación. Indica el número de electrones que necesita ganar o ceder un elemento químico para formar complejos. El elemento puede tener muchos números de oxidación, pero unos pocos son los más usuales. Reactividad. Es la facilidad de un compuesto o elemento de reaccionar con otro con el cual se combina para originar un producto. Inflamabilidad. Es la tendencia de una sustancia a arder. Generalmente está asociada a la formación de vapores que puede alcanzar una llama o a una facilidad para combinarse con el oxígeno y entrar en combustión. Corrosión. Es la capacidad de una sustancia de actuar sobre metales, produciendo un daño en su estructura. Asimismo, puede dañar tejidos vegetales y animales para producir su destrucción parcial o total. Toxicidad. Se refiere a la acción dañina de una sustancia sobre los seres vivos, especialmente el hombre. Por ejemplo, el contacto de un ácido con la piel, así como la acción del cianuro o el arsénico que pueden producir la muerte del individuo. Estabilidad química. Es la propiedad de una sustancia de mantener su estructura química al no interaccionar o ser susceptible a la acción del oxígeno o de otro gas presente en la atmósfera. Mientras más estable sea, menor riesgo representará en su entorno y menos rigurosos serán los protocolos de su almacenamiento. Descomposición térmica. Es la transformación química que experimenta una sustancia cuando es calentada. El proceso es acompañado con la emisión de humos o vapores que pueden ser tóxicos. Bien, chicas, lo que ustedes han observado son una gran cantidad de propiedades generales y específicas de la materia, ¿no? Hay una infinidad que ha presentado este video, ¿no? Donde hablan de las
extrínsecas, intrínsecas, es la misma. Extrínsecas se refiere a las generales, intrínsecas a las más particulares o específicas. Eso es lo que viene a ser lo mismo, ¿no? No vayan a pensar que es propiedades diferentes, ¿no? Hay propiedades generales, específicas, o también le llama extrínsecas, intrínsecas, y dentro de ellas pues están las físicas, las químicas, ¿no? Donde también se ha observado, dentro de las químicas pues está la oxidación, la combustión, la radiactividad, las reacciones químicas que se dan, después los olores, sabor, eso ya sería en lo físico, ¿no? Color, olor, sabor, la textura. Y hay otras físicas también como la dureza, ¿cómo se llama esto? La densidad, punto de fusión, ebullición. Todo eso serían físicos también, ¿no? Es una manera de haberlo ilustrado esto, claro, serían más para profesionales físicos ya, ¿no? Físicos, que estudiarían, ¿no? A profundidad las propiedades de la materia, ¿no? Para conocer bastante la materia, ¿no? Es decir, los científicos, los investigadores de materiales, los químicos, son especialistas pues, en verificar, conocer bien la materia, ¿no? Su comportamiento, todas sus propiedades, para obtener qué tipo de materiales también de repente necesitamos nosotros para que tengan menos peso, de repente que sean más resistentes al calor, y así van buscando, ¿no? Van investigando también ahí, investigadores, ¿no? Los químicos, para conocer a profundidad la materia. Por ejemplo, quieren viajar al espacio, tienen que buscar materiales que sean más efectivos, más eficientes, ¿no? Que no sean pues construir una nave, imagínense. Antiguamente de repente construían con metales muy pesados y gran cantidad de masa, gran cantidad de materia tenían que emplear, ¿no? Y muy pesados. Y de ser pesados, se necesitaría gran cantidad de combustible para mover ese cuerpo, ¿no? Esa nave. Y ahora la velocidad, también hay que tratar de vencer la velocidad de la luz. Pero sin embargo, siguen investigando los materiales. Quizás algún día podemos viajar al espacio con mayor rapidez, con menor cantidad de materia, más liviana, y que sea más resistente a las altas temperaturas y sean más veloces, ¿no? Y así siguen buscando materiales, ¿no? Y para eso tenemos que conocer pues las propiedades físicas y químicas de la materia, ¿no? Y nosotros vivimos nos ayuda a vivir, ¿no? Los artefactos, por ejemplo, todo lo que tenemos en nuestra casa, ¿no? En la sala, comedor, en la cocina, todos los materiales que necesitamos, ¿no? Y cada vez son más sofisticados y cada vez se usa menos material y más eficientes y más sofisticados también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los celulares antiguamente eran muy grandazos, muy pesados y solamente era para comunicarnos con la justa. Y después como viene disminuyendo la cantidad de material, menos material, de repente más resistentes y cada vez más pequeñitos y cada vez más eficientes y tienen más cosas los dispositivos, ¿no? Entonces de esa manera pues se conoce la materia, ¿no? Conocer a profundidad los materiales, la materia y la energía, ¿no? Por eso es muy importante para nosotros. Bien, chicas, ¿algo que quisieran decir, preguntar? Ya estamos en la hora, ¿no? No, profesor, todo claro.
Sí, ¿no? Todo claro, Sí, pero muy bien. Todo claro, profesor. Ya, muy bien, chicos. Vayan viendo entonces esos fors. Vayan estudiando. Ya, entonces ahí nos quedamos. Hasta la próxima. Nos veremos. Hasta luego, profesor. Gracias. Profesor. Ya, que le vaya bien, chicos. Suerte, suerte. hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.